Esto podría hacer que el rendimiento sea significativamente inferior al 4%. Lo vi en la precuela antes de la Reserva Federal de Anuncios. Vi a Rick Centelli hablar sobre cómo el tesoro a 2 años y el tesoro a 10 años no ha cambiado. El rendimiento a 10 años un poco más bajo hoy en el segundo día del cierre parcial del gobierno federal, así que averigüemos qué le importa al mercado de bonos. Si la economía mejora, podríamos ver una mayor presión al alza sobre los tipos de interés a largo plazo. Si la economía no mejora y la deuda aumenta, la curva de rendimiento acaba de hacer algo que solo ocurre antes de las recesiones. Un empinamiento de un punto porcentual completo saliendo de una inversión. Este patrón tiene un historial perfecto. Octubre de 1929 marcó el inicio de la Gran Depresión, en 2001 precedió el estallido de la burbuja tecnológica, en 2007 anticipó la peor crisis financiera desde los años 30 y en 2020 señaló la recesión del COVID. 100% de precisión en 100 años. Pero aquí está la paradoja que tiene a todos confundidos. El S&P 500 está en máximos históricos. El PIB crece al 2% según cifras oficiales y el desempleo se mantiene bajo. Entonces, ¿dónde está la recesión? ¿Ha perdido validez el indicador más fiable de la historia económica moderna? ¿O nos quedan exactamente 3 meses antes de que todo cambie? Vamos a descubrirlo. Parte 1. La señal de alarma y la ciencia detrás. Para entender qué está pasando, necesitamos ver qué es exactamente la curva de rendimiento. Imagina el termómetro más preciso de la economía. La curva mide la diferencia entre el rendimiento de un bono del Tesoro a 10 años y uno a 2 años. En condiciones normales, el bono a 10 años paga más que el de 2 años. Tiene sentido, más tiempo, más riesgo, más recompensa. La curva está por encima de cero y todo funciona bien. Suscríbete ahora o te perderás la señal exacta de cuándo vender. No seas el último en enterarte. Pero a veces ocurre algo antinatural. La curva se invierte. El bono a 2 años paga más que el de 10 años. Fíjate en este gráfico histórico desde 1960. Cada vez que la curva se invierte, marcada aquí en rojo, una recesión sigue inevitablemente. La correlación es perfecta. Este indicador lo descubrió Campbell Harvey, economista de Duke University, en su tesis doctoral de 1986. Desde entonces ha predicho correctamente todas las recesiones. ¿Por qué se invierte la curva? La Reserva Federal controla las tasas de interés a corto plazo. Cuando la inflación se dispara, Jerome Powell y su equipo suben las tasas agresivamente. Esto se llama política restrictiva. Al subir las tasas cortas más que las largas, invierten deliberadamente la curva para enfriar la economía. Ahora viene la mecánica bancaria detrás del colapso. Los bancos piden prestado dinero a corto plazo mediante depósitos y prestan a largo plazo mediante hipotecas y créditos empresariales. Su negocio depende del diferencial. Ganan cuando el largo plazo paga más que el corto. Pero cuando la curva invierte, los bancos pierden dinero prestando. Resultado: dejan de prestar. Las empresas no pueden financiar operaciones. Vienen los despidos. Llega la recesión. El empinamiento es la señal final. Ocurre cuando la Fed empieza a recortar tasas, porque detecta debilidad económica. La curva sale de la inversión y se empina rápidamente. Mira este gráfico actual. Un punto porcentual completo en cuestión de semanas. La zona caliente histórica. En 1989 y 2020, las recesiones comenzaron cuando la curva alcanzó 0,1%. En 2001 fue al 0,5%. En 2007 no llegó hasta el 1%. Estamos dentro de ese rango ahora mismo. Pero aquí está el detalle crucial. En julio de 2007, la curva estaba exactamente donde está hoy, y la recesión no comenzó hasta 5 meses después. Si seguimos ese patrón, estaríamos hablando de febrero de 2025. Parte 2. El indicador secreto y los dos escenarios. Pero hay algo más que necesitas saber. Existe un segundo indicador que confirma o invalida la señal de la curva: las solicitudes iniciales de desempleo. Cada semana, miles de estadounidenses solicitan por primera vez el subsidio de desempleo. Este dato se publica todos los jueves. Ahora mira este gráfico superpuesto: curva de rendimiento versus solicitudes de desempleo desde 1960.
son prácticamente el mismo gráfico. El 90% del tiempo, cuando uno se mueve, el otro lo sigue. Y aquí está la anomalía. La curva se empina agresivamente mientras las solicitudes de desempleo bajan. Van en direcciones opuestas. Esto casi nunca pasa. Solo hay dos explicaciones posibles. Escenario A: reinversión y retraso. Las solicitudes de desempleo nunca suben significativamente. La curva se reinvierte. La recesión se pospone años. En 1999, plenoboom.com, la curva se empinó mientras el mercado laboral seguía fortísimo. Todo el mundo decía, esta vez es diferente. Las solicitudes siguieron bajando. La curva se reinvirtió, pero la recesión llegó 2 años después, en 2001. Lo mismo ocurrió en 2006. Empinamiento breve, mercado inmobiliario aparentemente invencible, y luego, la peor crisis en 2007 a 2008. Si estamos en escenario A, la recesión llegaría entre 2026 y 2028, 2027. Escenario B, convergencia inmediata. Las solicitudes de desempleo empiezan a subir en las próximas semanas. La recesión comienza en meses, no en años. El precedente es julio de 2007, la curva empinándose igual que hoy. Mercado laboral fuerte igual que hoy, todo el mundo confiado. Entonces, entre agosto y septiembre, las solicitudes empezaron a subir. En diciembre de 2007 la recesión comenzó oficialmente. Solo 5 meses desde la primera señal. Si estamos en escenario B, febrero de 2025, sería el punto de inflexión. Suscríbete para saber cada semana si ya empezó. No pierdas tu dinero por no estar informado. ¿Cómo saber qué escenario se está desarrollando? Monitorea estas señales cada jueves. Incremento semanal sostenido en solicitudes de desempleo de más de 10.000, revisiones a la baja en las nóminas mensuales, aumento en anuncios de despidos especialmente en tecnología, caída en el promedio de horas trabajadas, tasa de desempleo subiendo 0,5% desde su mínimo, índice manufacturero ISM por debajo de 50. El argumento optimista, el gasto gubernamental récord puede evitar la recesión. Pero en 2008 el gasto también era elevadísimo y no evitó el colapso. El estímulo fiscal tiene límites. No puede forzar a los bancos a prestar cuando pierden dinero haciéndolo. No puede crear demanda real cuando los consumidores están sobreendeudados. Es un band-aid temporal. El consenso apunta al escenario B. Las solicitudes de desempleo comenzarán a subir y marcarán el inicio de la recesión. El timeline, aproximadamente 3 meses. Parte 3. ¿Qué hacer con tu dinero y estrategia final? Entonces, ¿qué significa esto para tus inversiones? Vamos a ver el comportamiento histórico del mercado antes de recesiones. Por un lado, el patrón bajista. El mercado cae meses antes de que la recesión se haga oficial. En 2000 el Nasdaq colapsó 6 meses antes. En 2007 el mercado alcanzó su pico en octubre, 2 meses antes de la recesión. El mercado suele adelantarse a la economía real. Por otro lado, el patrón alcista. A veces el mercado sube hasta el último momento. En julio de 1990, el S&P seguía en rally cuando comenzó la recesión. Y el caso más dramático, septiembre de 1929, el mercado en máximos históricos justo antes del colapso. No siempre hay señal clara. Situación actual. Estamos en máximos históricos con ratios precio-beneficio por encima de 20 veces, concentración extrema en 7 valores tecnológicos y euforia retail visible. La pregunta es, ¿estamos en 2007 o en 1929? Los sectores más vulnerables, inmobiliario comercial con oficinas vacías y refinanciamiento imposible, bancos regionales con exposición masiva a ese sector, tecnología de alto crecimiento con valuaciones insostenibles, consumo discrecional que es lo primero que recortan las familias, los sectores defensivos, utilities con demanda estable, consumo básico como alimentos, salud especialmente farmacéuticas, telecomunicaciones como servicios esenciales. Activos refugio. Bonos del tesoro a largo plazo que suben cuando la Fed recorta, oro como cobertura contra incertidumbre, efectivo porque la liquidez es rey, dólar americano que se fortalece en crisis. La estrategia óptima es flexibilidad extrema, no estar ni 100% en efectivo ni 100% invertido.
Posicionamiento táctico ajustado según los datos semanales. El timing exacto es imposible de predecir. Es mejor estar preparado que tener razón al segundo. La preservación del capital es prioridad porque es mejor llegar un mes tarde que perder 40% en la caída. Plan de acción concreto. Monitorea las solicitudes de desempleo cada jueves. Establece niveles de alerta como 4 semanas consecutivas de incrementos. Ten un plan de salida antes de necesitarlo. Considera reducción gradual de exposición si las señales se confirman. Y lo más importante, no entres en pánico. No intentes timing perfecto. No ignores las señales. No te apalanques pensando que esta vez es diferente. Las recesiones son parte normal del ciclo económico. Todas terminan. Todas crean las mejores oportunidades de compra para quienes se prepararon. El S&P 500 a 100 años muestra que cada recesión es apenas una línea en el gráfico. Zoom out y respira. Nadie sabe exactamente cuándo comenzará, pero la curva nunca ha fallado y las solicitudes de desempleo nos dirán el camino. En 3 meses tendremos mucha más claridad.